la membrana basal, o mejor llamada la unión dermoepidérmica. Entonces, para que se ubiquen en la anatomía de la piel, estaríamos hablando de este espacio que permite la unión entre la epidermis y la dermis. Recordando que en la superficie de la piel nosotros reconocemos a las crestas, que vendrían a ser las partes más salidas, y las líneas que vemos son los surcos. Entonces, tenemos crestas y surcos, crestas y surcos. Esta cresta que nosotros vemos, la parte más salida, es justamente lo que corresponde a la parte más entrante de la epidermis en la dermis, ¿ok? Entonces miren cómo esta cresta corresponde a esta cresta, ¿ok? Y también en esta cresta van a estar las aperturas de los poros, que corresponde a los conductos de las glándulas sudoríparas. ¿Listo? Por eso es que en las manos, donde tenemos una piel más gruesa y tenemos más glándulas sudoríparas, se torna más obvio este conjunto de crestas y valles o surcos que son los dermatoglifos. Ahora, la membrana basal va a ser la que esté localizada entre las células de la epidermis y entre el estroma de la dermis. Esto de aquí. Esto va a ser visible con microscopía electrónica, ¿ya? Así, como una capa más gruesa. Además, la membrana basal también se localiza alrededor de los vasos sanguíneos que están en la dermis, ¿ok? Esta, lo que va a proporcionar es la unión entre los queratinocitos y la dermis. Y en la parte de la dermis y los vasos o del endotelio con la dermis, ¿ok? Además, protege la piel de las fuerzas de cizallamiento. ¿Ustedes saben lo que son las fuerzas de cizallamiento? No, la verdad. No, doctora. Una fuerza de cizallamiento es una fuerza opuesta tangencial. Entonces, por ejemplo, mi piel está bien sostenida y yo hago esta fuerza tangencial a la piel, ¿ok? O, por ejemplo, cuando les hacían de chiquitos las 1000 agujas, sí les han de haber hecho. Que una mano les hacen para acá y otra mano para acá y duele un montón, se pellizca la piel. Ya, esas son fuerzas opuestas en sentido tangencial a la piel. ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos esta adherencia esta adhesión entre la epidermis y la dermis? Se separaría con estas fuerzas. Yo me hiciera así y se soltaría. Es como si ustedes tienen el piso y una alfombra. Cuando se resbalan en la alfombra ¿qué hace? Se levanta, ¿no es cierto? Genera como olas. ¿Cómo nosotros vemos esto en la piel? Vemos como ampollas, ¿ok? En el embrión, la membrana basal es una capa simple y pasa a ser más compleja a partir del segundo trimestre de la vida fetal. Es mejor llamarle unión dermoepidérmica porque no es solamente la membrana basal la que forma la estructura, sino también es parte de los queratinocitos basales. La membrana basal tiene un espesor de 100 nanómetros aproximadamente. Por eso es que no es visible en biopsias simples. Además de la función de adhesión y de protegernos de las fuerzas de cizallamiento, la membrana basal nos sirve como un modelo de reparación de tejidos. Cuando ustedes se lastiman la piel, por ejemplo, con un rasmillado o con un raspón, ¿no es cierto? Ustedes presentan al examen físico, ¿qué? Son como grietas que se hacen y eso es lo que me pongo por acá. Esas grietas superficiales les podemos llamar erosiones, ¿ya? Recuerden, la erosión era una solución de continuidad superficial, es decir, solamente se pierde la epidermis. Entonces, cuando sufrimos erosiones, por lo tanto superficiales, perdemos la epidermis, esa epidermis se repara a través de la membrana basal que permaneció allí no tocada, entonces permite que se vuelvan a formar las células de la epidermis igualito tal como eran. Por eso muchas veces después de un rasmillado o una erosión no nos queda cicatriz, no nos queda un defecto en la textura, ¿no es cierto?
Además, la membrana basal sirve como matriz para la migración celular, entonces permite a las células repararse por deslizamiento, permite a las células enterarse que tienen que proliferar. Por ejemplo, es un sustrato para activar la diferenciación, entonces le permite a la célula madre progenitora de la capa basal, cuando ya se divide en célula amplificadora de tránsito, que se suelte y que madure, ¿no es cierto? Que se queratinice. Entonces es la que va a permitir esa correcta diferenciación. También va a ayudar en la guía a la morfogénesis y apoptosis de las capas epiteliales celulares. Entonces, como la membrana basal está a lo largo de toda la piel, incluso del folículo piloso, de los vasos, le dirá a las células, ok, hazte queratinocito, hazte sebocito, quédate célula madre progenitora, ¿ya? Y esta además funciona como una barrera permeable tanto a células como macromoléculas. Células, por ejemplo, cuando está la célula de Langerhans allí en la epidermis, ¿no es cierto? Entonces esta célula de Langerhans capta un antígeno, tiene que funcionar como una célula presentadora de antígeno. Espérenme un segundo. Señor. 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 Es para decirle una cosa. ¿Ok? Belén, Monfa, si puedes decirle al Jorge o a los albañiles que hoy día tienen para sacar esas maderas de la jardinera. ¿A quién le digo eso? Al Jorge. Si puedes decirle por aquí, por el telefónico, creo que se marca aquí. ¿Cómo es? Esa cosa de la ventana. Muy bien deberían hacer. Ay, ya chicos, perdón. A ver, entonces les decía, por ejemplo, la célula de Langerhans capta un antígeno y con el antígeno, o sea, se sabe la presentadora de antígeno y tiene que llevar por la vía linfática al ganglio linfático. Es decir, tiene que pasar de la epidermis a la dermis, ¿no es cierto? Así también cuando hay infecciones de la epidermis o una inflamación, la membrana basal tiene que permitir el paso de linfocitos o de neutrófilos de la dermis a la epidermis. O, por ejemplo, el paso de macromoléculas como agua, nutrientes, vitaminas, aminoácidos, que recuerden que la epidermis no está vascularizada, la que está vascularizada es la dermis, entonces tienen que pasar nutrientes de la dermis a la epidermis para un correcto funcionamiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿pasan por dónde? A través de la membrana basal. Cuando yo hablo de la unión dermoepidérmica, yo hablo de una distribución de superior e inferior de un complejo de estructuras de adhesión, ¿ya? Y las puedo dividir en subregiones. Yo puedo dividirle la primera subregión en el citoesqueleto y las placas epidesmosómicas del queratinocito basal. Luego yo tengo la lámina lúcida, luego tengo la lámina densa y luego tengo la sublámina densa, ¿ok? La lámina lúcida es llamada así porque es electrolúcida. La lámina densa yo le llamo lámina densa o propiamente membrana basal porque es la parte más compacta, más fuerte. Y yo tengo la región de la sublámina densa porque se llama así, porque está debajo de la lámina densa, entonces sublámina densa. Y yo voy a hacer una analogía con el puente de Brooklyn. ¿Ustedes conocen el puente de Brooklyn? Sí, Doc.
Sí, Doc. Sí, ¿no es cierto? Es súper importante, es súper grande, es bien antiguo. Y este puente une a la isla de Manhattan con la parte de Brooklyn. Eh, este puente es importante porque es el primer puente colgante y el más grande puente colgante que se ha construido. Entonces, quiero que vean esta imagen. Yo porque digo que es un puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn sería así, pero aquí yo les estaría hablando de un puente de Brooklyn de arriba hacia abajo, ¿ya? Miren cómo el puente de Brooklyn tiene estos pilares y estas cuerdas. Estos pilares, estas cuerdas, ¿no es cierto? Entonces permiten este buen soporte, esta buena unión. Miren, pilares, cuerdas. Miren aquí qué bestia cómo es. Estos cables son de acero, estos cimientos de aquí son de granito, de un montón de piedras, ¿ya? Son súper fuertes y la distancia de aquí a acá es larga, unos 400 metros cada espacio, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué la comparación? Yo voy a tener aquí estas estructuras, ¿ya? Representadas por este gráfico. Siempre es más fácil estudiar de esquemas gráficos. El primer paso del puente, entonces la primera parte del puente, representaría unas cuerdas ligadas al piso con unos pilares. Esas primeras cuerdas van a ser los filamentos intermedios del queratinocito basal, es decir, el citoesqueleto. ¿De qué estaba hecho los filamentos intermediarios o intermedios del queratinocito basal? ¿De qué proteínas? Proteínas fibrosas. No. A ver, ya vimos de esto. Acuérdense, el citoesqueleto. De las queratinas, chicos, de las queratinas. Acuérdense, queratina 5 y queratina 14, citoesqueleto, tonofilamento del queratinocito. ¿De cuál? Del queratinocito basal. Ya, entonces yo tengo aquí estas primeras cuerdas. Y tengo la unión del queratinocito basal con la membrana basal, que se llama hemidesmosoma. ¿Cómo se llama la unión entre queratinocito y queratinocito? No eran, no se llamaba espinosos. No, parecen espinas, pero ¿cómo se llama? Desmemoriados. No son los desmosomas. Los desmosomas, perfecto. Entre queratinocito, desmosomas. Entre queratinocito y membrana basal, el hemidesmosoma. Entonces les presento, este es el hemidesmosoma, la placa hemidesmosomal, ¿ok? Y de aquí lanza unas cuerdas, otra vez, como el puente de Brooklyn que lanza sus cuerdas, ¿no es cierto? Estas cuerdas se llaman filamentos de anclaje. ¿Sí ven? Espera. Espérenme un ratito. Entonces ya vas acá. Hola, ¿cómo está?
Ya, chicos, perdón. Ya, entonces estas otras cuerdas se llaman filamentos de anclaje y atraviesan este espacio que se llama lámina lúcida, ¿ya? Aquí tenemos la lámina densa, que era la parte más espesa de la membrana basal. Ese sería otro pilar del puente de Brooklyn, ¿no es cierto? Estoy haciendo por si acaso una analogía de la unión dermoepidérmica. Y luego yo tengo otra vez cuerdas, que son estas de aquí que se llaman fibrillas de anclaje. Estas fibrillas de anclaje permiten la unión de la lámina densa con el intersticio de la dermis. La dermis tiene en su estroma fibras de colágeno. Entonces, estas son las fibras de colágeno con las que se une la membrana basal y así queda todo unido. Entonces, vamos, la lámina lúcida. La lámina lúcida mide de 30 a 54 nanómetros. Es la zona más débil de la membrana basal porque se separa fácilmente por calor, succión, solución salina, enfermedades proteolíticas, enzimas proteolíticas, ¿ya? Luego, por aquí pasan los filamentos de anclaje y estos filamentos de anclaje van a tener las glucoproteínas que se llaman laminina y piligrina y la K-laminina, que son lo mismo que las lamininas 5 y 6. Cuando se estudió una enfermedad que se llama pemfigoide ampollar, se vio que el defecto estaba justo aquí en la lámina lúcida. ¿Por qué? Porque se formaban unos anticuerpos en contra de unas proteínas que se llaman, presten atención, antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 1, antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 2. Este número de aquí significa el peso molecular. Antígeno o PB 230 porque pesa 230. ¿Ya? Y la otra porque pesa 180. ¿Listo? Y además estudió otra enfermedad que se llama pemfigoide cicatricial, que es más del ojo y de las mucosas, y que el defecto allí, el anticuerpo que se forma, es contra la epiligrina o laminina 5. Les presento a la enfermedad pemfigoide ampolloso. Este pemfigoide ampolloso se caracteriza por estas ampollas tensas. ¿Por qué son tensas? Porque se tiene que levantar toda la epidermis, como una alfombra, como un rodapié, ¿no es cierto? Se separa del piso. Entonces se levanta todo esto y se llena de líquido inflamatorio o de algún líquido que tiene que llenar eso, entonces de suero. Son ampollas tensas con contenido seroso, de base eritematosa. ¿Y yo cómo diagnostico? Entonces yo tengo que encontrar el anticuerpo. Le cojo y le pongo una fluorescencia al anticuerpo, le busco el anticuerpo y se tiñe toda la parte de la lámina lúcida con la fluorescencia, ¿ya? Otras manifestaciones son en encías, por ejemplo, estas erosiones en la encía, en la piel de la encía, en la piel de la mucosa, digamos, va a ser mucho más delgada, más friable, se va a romper más rápido, entonces yo no voy a llegar a ver una ampolla, yo lo que yo ya veo es la erosión, la pérdida de toda la mucosa superficial. Y aquí en las mejillas internas o en la mucosa yugal, así se llama, yo puedo ver también ampollas o pedazos como salidos por la enfermedad. Recuerden que cuando una ampolla se va haciendo viejita, el contenido se hace más turbio o se seca y deja una costra. La lámina densa, en cambio, mide de 50 a 80 nanómetros. Tiene una red de colágeno tipo 4. Esta red de colágeno tipo 4 es sumamente importante porque la hace tan compacta. Tiene la laminina 1, laminina 5, laminina 6, laminina 10 y proteoglicanos como el heparansulfato y el condroitinsulfato. Una molécula grande que se llama nidógeno intactina, que es una glucoproteína sulfatada, y algunas fibras de elásticas de eulanina, que se van a unir luego con las fibras que están abajo de la dermis papilar, que son las fibras de oxitalamo. Y luego tenemos de la zona de la sublámina densa. Entonces, debajo, lámina densa. Debajo de la lámina densa está la sublámina densa. Fácil, ¿no? Esta tiene unas fibrillas de anclaje que están constituidas por colágeno tipo 7. Y estas unen a la lámina densa con el colágeno tipo 1 y 3
que son del estroma. Ay, se va a caer de mí. Qué miedo. ¿Necesita ayuda? No, ok. Igual no le podía ayudar, creo. Ya. Entonces, una vez más, yo puedo estudiar de este cuadro los componentes. Entonces, comienzo. Mi primer pilar del puente va a ser el citoesqueleto del queratinocito basal. ¿Qué tengo allí? Queratina 5 y queratina 14. Luego tengo la lámina lúcida por donde van a pasar, ¿no es cierto?, las primeras cuerdas, que se llaman filamentos de anclaje del hemidesmosoma. Entonces, se agarran en el hemidesmosoma y tienen que irse hasta la lámina densa. ¿Qué hay allí? ¿Qué proteínas lo conforman? Plectinas, antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 1, antígeno del pemfigoide ampolloso 2, subunidad alfa de la integrina, subunidad beta de la integrina, tetrastan y laminina 332, antiguamente llamada laminina 5. La lámina densa tiene proteoglicanos de sulfato de parán, laminina 332, laminina 311, laminina 511, nidogénio y el colágeno tipo 4. Región de la sublámina densa que tiene colágeno tipo 7, colágeno tipo 4, elastina, fibulinas, proteínas de ligación, lincina, colágeno 3 y colágeno 1. Ustedes pueden leer de este cuadro y a veces es más fácil comprenderlo en imágenes, ¿no es cierto? Porque esta clase es como cuando el profesor de traumato les da los huesos y las articulaciones. Es más o menos eso, es de estructuras, ¿ya? Entonces, el primero, el cimiento es queratinocitos basales. ¿Qué parte del queratinocito basal? Los filamentos intermediarios de queratina. ¿Qué tienen los filamentos intermediarios de queratina? Tienen queratina 5 y queratina 14. Están unidos a las placas hemidesmosómicas que están en la membrana plasmática del queratinocito basal. ¿Qué hay? ¿Qué proteínas están en el hemidesmosoma? La plectina, el antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 1, el antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 2 y las subunidades de la integrina. Pasan estos filamentos de anclaje que están formadas por estas proteínas, pasan estos filamentos de anclaje por la lámina lúcida y se unen a la lámina densa. ¿Qué tiene la lámina densa? Proteoglicanos, nidogénio, colágeno tipo 4, laminina 5, 6 y 10, ¿no es cierto? Que eran esos números 332, 511, 5... Yo siempre trato de acordarme estos. 311 y 511, ¿ok? Y luego tienen a la región de la sublámina densa. En la región de la sublámina densa se decían las fibrillas de anclaje. Estas fibrillas de anclaje están formadas por colágeno tipo 7, ¿ya? Y esto se va a unir a microfibrillas y a sitios de unión de estos microfilamentos con linquinas, fibulinas, fibrilinas para unirse finalmente al colágeno intersticial. ¿Qué colágeno? Al colágeno tipo 1 y tipo 2. Y también puedo tener unas placas de adherencia. Miren cómo también hay estos lugares que tienen colágeno tipo 4. ¿Listo, chicos? Entonces, para los que todavía no les entra, vamos ahí una vez más. ¿Qué tengo primero en el puente? Entonces tengo filamentos intermediarios de queratina en el queratinocito que se une a hemidesmosomas. Los de hemidesmosomas están en la membrana plasmática basal del queratinocito. Y de aquí salen los filamentos de anclaje que conectan el hemidesmosoma con la lámina densa. La lámina densa se une a la dermis, que es la zona de sublámina densa, mediante las fibrillas de anclaje. Y aquí se forman unos sitios de unión con el colágeno intersticial 1 y 3. ¿Ok? Una vez más, a los que les gusta más dibujar, queratinocito basal, filamento intermediario de queratina, hemidesmosoma. ¿Qué tiene el hemidesmosoma? Antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 1, plectina y subunidades de la integrina. De aquí salen los filamentos de anclaje cruzando la lámina lúcida. ¿Qué tienen los filamentos de anclaje? Están formados por subunidades alfa y beta de la integrina y por el antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 2, que permite la unión de todo este hemidesmosoma con la lámina densa. ¿Qué hay en la lámina densa? Hay colágeno tipo 4 por montones, proteoglicanos, nidogénio y la laminina 5. 5, 6 y 10, ¿te acuerdan? Y
De aquí salen las fibrillas de anclaje que tienen sitios de unión. Estas fibrillas de anclaje están hechas de colágeno tipo 7 y permiten la unión de la lámina densa con el intersticio de la dermis formado por colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3 en sitios de unión con fibulinas, linquinas, etc. ¿Ok? Y colágeno tipo 4. Cualquier alteración en una de estas proteínas estructurales pueden dar como resultado enfermedades adquiridas o heredadas, ¿ya? Y generalmente todas estas enfermedades o problemas de la membrana basal va a dar como resultado ampollas, ¿ya? Y también problemas de la cicatrización, porque habíamos visto algunas de las funciones. Miren aquí este dibujo que me sirve, porque en amarillo están las enfermedades autoinmunes y en verde están las genodermatosis, es decir, las enfermedades heredadas. Como enfermedad autoinmune tengo el pemfigo paraneoplásico, cuando se afecta la plectina, el pemfigoide ampolloso, cuando se afecta el antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 1. Tengo lupus ampolloso, cuando se afecta el colágeno 7, y así, etcétera. Nuevamente, genodermatosis, ¿qué tengo? Tengo una alteración de un gen que me hace que me falte o me falle una de estas proteínas. Entonces, estructuralmente me falta esto. Yo tengo como resultado una ampolla, desde el nacimiento probablemente. Entonces, a partir de estos cuadros de las enfermedades, ustedes también pueden entender a los componentes de la unión dermoepidérmica. Por ejemplo, si es que el antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 1 es el que se daña, ¿dónde está? En el hemidesmosoma. ¿Qué enfermedad autoinmune voy a tener? El pemfigoide ampolloso. ¿Qué enfermedad genética? La epidermólisis ampollosa simple. ¿Ya? Entonces, por eso les puse estos cuadros de las enfermedades, para que ustedes puedan estudiar. El colágeno tipo de 17, que el sinónimo es el antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 2, forman los complejos de los filamentos de anclaje del hemidesmosoma. ¿Qué enfermedades autoinmunes voy a tener si se daña este? Toditas de estas. ¿Y qué enfermedad genética? Está de acá. ¿Ya? Pueden estudiar así o pueden estudiar también en este otro, miren, de las de autoinmunes. En el pemfigoide ampolloso se daña tanto, hay un anticuerpo, perdón, contra el antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 1 y contra el antígeno del pemfigoide ampolloso tipo 2. ¿Cuánto pesan? El 1, 230, el 2, 180. ¿Dónde está? El antígeno tipo 1 está en la placa introcitoplasmática del hemidesmosoma. El tipo 2 está en los complejos de filamentos de anclaje del hemidesmosoma. ¿Listo, chicos? Esto les sirve para estudiar. Yo no les voy a tomar enfermedades, pero sí los galgos proteicos, la estructura y la localización del defecto. Una vez más, para que les entre con dibujitos, queratinocito basal, aporta con la queratina 5 y 14. La lámina lúcida cruzan los filamentos de anclaje del hemidesmosoma que tiene todas estas proteínas. La lámina densa tiene sobre todo la lámina 332. La sublámina densa tiene el colágeno 7 que se une con las fibras de colágeno de la dermis. Otra vez, ¿qué enfermedades y qué enfermedades? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Para la próxima clase ustedes tienen un cuestionario de 5 preguntas. Miren que este parcial que vimos un poco más de cuestionarios tuvieron mejores notas, porque los cuestionarios les permiten estudiar obligadamente y así no se les acumula toda la materia para el parcial. Entonces les va mejor. Y quiero que me pregunten de una vez, ¿alguna duda sobre el trabajo? Sí, Doc. Yo quería preguntarle algo acerca del tema que me tocó. ¿El melanoma familiar como tal se refiere solo al melanoma hereditario? Se refiere al melanoma que tiene factores genéticos que lo hacen hereditario, ¿no es cierto? Tiene una herencia dominante, o sea, no se salta generaciones. Por eso se considera
familiar. Y con progresión del melanoma se refiere, ¿cómo se produce? O sea, lo mismo que me estaba diciendo ahorita, ¿cierto? ¿Cómo se produce este factor hereditario que hace que el melanoma se presente en varios miembros de una familia? Sí, bueno, ya sabes que es autosómico dominante, pero tienes que decir, hay varios genes que van a estar afectados, ¿no es cierto? El daño de ese gen, ¿qué causa en la célula? ¿Ya? Y cómo progresa entonces ese melanocito, se hace maligno, se multiplica exageradamente, ¿no es cierto? Y la progresión sería que va creciendo primero radialmente, superficialmente y luego verticalmente, invade y da metástasis, por eso es que es un cáncer tan agresivo. Eso es lo que tienes que decir en tu... Ya, listo, profe, muchas gracias. Ok. Doctora, igual una pregunta sobre el tema que nos toca igual. Sobre el mecanismo de producción del carcinoma vasocelular en el SD, pero no sabemos a lo que se refiere en el SD. O sea, aquí está escrito SD. En el síndrome. Ah, ya, en el síndrome. Y dice novo celular, supongo que es de novo. No, en el síndrome nevocelular. Se puede llamar nevocelular o pueden tratarle como síndrome nevocelular o síndrome de carcinoma vasocelular, o también para que lo encuentren rápido pongan Gorlin. Ese es el epónimo. Entonces ahí tiene que ver con el síndrome de Gorlin. ¿Ya? Este síndrome de Gorlin se caracteriza por tener algunas malformaciones esqueléticas, pero también porque presentan múltiples carcinomas vasocelulares desde la juventud, entonces independientemente de la exposición solar, tienen desde la juventud, por una vía en común que se daña este gen, que da estas malformaciones, y cuando se daña ese gen, se daña una vía de transcripción molecular, entonces de multiplicación de células, y se llama vía Sonic-Hedgehog. Se daña esta proteína y se activan oncogenes. Eso es lo que me tienes que explicar. ¿Ok? Ah, ya, doctora, listo, muchas gracias. Se escribe así por si acaso. Síndrome de Gorlin. Síndrome de Gorlin. ¿Ya? Síndrome de Gorlin. Ya, doc, muchísimas gracias. Ok, ¿alguien más? ¿No? ¿Tienen más dudas sobre la tarea? Sí, Doc. Para asegurarse de que sea una bibliografía correcta sobre nuestros temas, o sea, ¿cómo deberíamos buscarle? ¿Cuál es tu tema? En mi caso es léntigos lunares, genética o sol. Ya, ustedes tienen que hacer una búsqueda dividida en dos. Y tienen que hacer una introducción que primero me digan, lunar. Cuando yo digo lunar, yo estoy hablando de nevo melanocítico. ¿Ya? De nevo melanocítico. Entonces la palabra clave es nevo melanocítico. Y, ¿qué tiene que ver más? ¿La genética o el sol o la radiación ultravioleta? Entonces pueden poner nevo melanocítico and genetics. Se me ocurre ahorita. Ay, pero estoy poniendo genética, perdón. En español. Estoy haciendo, no estoy ni siquiera en un buscador, ¿no? Doc, por ejemplo, en esa de los nevos salía más, o sea, salía que era más de la genética y hablaba del BRAF, algo así. Entonces, ¿explicaríamos todo eso? Sí. Ya. Los nevos, ¿no es cierto? Ya han de haber visto, ya se han de haber dado cuenta que tienen que ver más con una herencia y con una predisposición a hacer nevos. Ajá. Cierto, mientras más exposición, más número de nevos. Pero porque yo ya tengo la tendencia. Ahora, los léntigos, cuando busquen léntigos,
Estos tienen sí son asociados al sol. Ujú. asociados al sol. Entonces el nombre correcto es léntigo solar, porque pueden encontrar léntigo diseminado, léntigo asociado a otros síntomas. Sí. Tiene que ser léntigo solar y aquí sí tiene que ser a la radiación, ¿no es cierto? Ujú. Esos son más asociados a la radiación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el fotodaño, con la edad, con la exposición al sol, ¿ya? ¿Y tiene alguna cosa genética que ver? Sí, una predisposición, las personas que tienen la piel más clara, entonces un fototipo claro, que eso es por tu genética, tendrán más léntigos. Esa es la única parte que te hace más susceptible, ¿no es cierto? El fototipo. Sí. Pero allí es meramente por la exposición solar. Perfecto, chicos, entonces ya está por buen camino. Entonces tienen que como que construir dos búsquedas, porque si buscan todo de una, no van a salir artículos, va a salir cero. Entonces tienen que salir una búsqueda así y una búsqueda así para contraponer y poder concluir. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Doc, una pregunta. Especialmente en la discusión sobre el carcinoma espinocelular, ¿qué iría más o menos? Como que sobre la radiación solar y sobre la genética. Sí, ahí sería otra vez, más que sobre la genética, los mecanismos moleculares, ¿no es cierto? Porque ya han de haber visto que tiene que ver la radiación ultravioleta con el carcinoma espinocelular. Lo que vimos en clase prácticamente, ¿no es cierto? La radiación ultravioleta crea radicales libres de oxígeno, crea inflamación, inmunosupresión, crea el daño directo en el ADN, crea la formación de dímeros de timina. Eso daña la célula, crea alteraciones de los checkpoints del ciclo celular, desactiva oncogenes, ¿no es cierto? Todo eso, prácticamente es todo eso. Ahí les hablará, la VB hace esto, la VA hace aquello, ¿no es cierto? Y la carcinogénesis en el carcinoma espinocelular. Entonces ahí no me van a hablar tanto de la parte hereditaria. Si me quieren poner como factor de riesgo alguna cosa hereditaria, ok. Pero realmente ahí me están hablando del mecanismo del daño molecular, daño en el ADN, ok, de la carcinogénesis en sí. Entonces la discusión va metida en eso. Va metida en, porque ya en la introducción me ponen que es carcinoma espinocelular y que el sol y que la radiación ultravioleta tiene que ver porque son radiaciones ionizantes, algo así. Vamos a analizar, vamos a describir cómo se da el proceso de carcinogénesis en el carcinoma espinocelular y que tiene que ver con la radiación ultravioleta. Entonces ahí ustedes comienzan. La radiación ultravioleta es una radiación ionizante. La del tipo A tiene este espectro, la del tipo B tiene este otro espectro. La radiación tipo A tiene estos efectos a nivel de la piel, entonces inmunosupresión, radicales libres, fotodaño. ¿Por qué? Porque daña el ADN y finalmente generará cáncer. La tipo B es más cancerígena aún porque directamente hace esto en la célula. Listo, conclusión, la exposición a radiación ultravioleta predispone a las personas a padecer más carcinoma espinocelular, por eso es que es un cáncer frecuente en la edad adulta, cuando ya se acumuló todos estos daños por la exposición. Se presenta también en pieles más claras porque no hay la protección de la melanina y me pueden poner allí de conclusión y se presenta sobre todo a nivel de áreas fotoexpuestas como la cara, las manos, la antebrazo, la pantorrilla, El cuello, el cuello. las orejas. Pues, Ya. ¿no es cierto? Muy bien. Muchas gracias, Doc. Listo, chicos. ¿Qué más? Doc, igual una pregunta sobre la discusión sobre el carcinoma del nodo celular. O sea, ¿qué nomás incluiría? Del síndrome de Gorlin. Sí. Ya, entonces tienen que de ley comenzar diciéndome qué es el síndrome de Gorlin, ¿no es cierto? Entonces, el síndrome de Gorlin se da por una mutación en el gen PATCH, ¿no es cierto? En este gen que tiene que ver con la diferenciación de las células esqueléticas y también tiene que ver con la vía Hedgehog, que tiene que ver con el ciclo celular. En esta enfermedad hay varios criterios, dentro de los cuales está, yo qué sé, un ojo torcido, la narizota, el ni sé qué cosa, ustedes ya saben los criterios,
y la presencia de múltiples carcinomas vasocelulares desde edades jóvenes, en áreas tanto expuestas al sol como no expuestas. Por lo tanto, vamos a revisar qué tiene que ver o por qué se da la carcinogénesis en este síntoma. Entonces, comenzará la discusión. El gen PATCH la mutación está en el cromosoma tal, lo que genera es una proteína que se llama así. Esta proteína sirve para tal cosa, cuando se daña causa tal cosa. En esta vía que se daña por cuando se altera esta otra, tenemos una proteína que se llama SMO. Esta proteína SMO tiene que ver con la activación de oncogenes, entonces por eso también se activan vías de cáncer de piel. El carcinoma vasocelular es el cáncer de la piel más frecuente, se manifiesta así. Entonces, al haber una proliferación de las células basales, por este daño de la vía, yo voy a tener más cáncer. Algo así sería en la discusión. Pero me tienes que explicar la fisiopatología, o sea, las vías, las moléculas, ¿ya? Y para concluir, ustedes me pondrán, entonces, la vía Sony-Hedgehog es de las vías más importantes en la formación de cáncer vasocelular, y cualquier alteración en una de las proteínas que la conforman puede determinar carcinoma vasocelular. Y ya. Ya, Doc, listo, muchas gracias. Doc, una duda. No sé si puede explicar cómo citarle y hacer la referencia al formato Vancouver. O sea, no sé si nuestro grupo lo hizo bien. O sea, quiero revisar cómo es el formato, por favor. Formato Vancouver generalmente es los autores, ¿no es cierto? Luego el año, luego tienen el título de la publicación, la fuente, o sea, la revista o la editorial, si es que es un libro, depende si es artículo, depende si es libro, y luego si es que es tomado del internet, de dónde fue citado, y si es de un libro, de dónde fue, qué página, qué página. Entonces, aquí busquen un formato Vancouver. Ya, entonces aquí les ponen así, porque es diferente si es que es para libros. ¿Ya terminó? ¿Ya regresa? Ya. Oiga, pero usted no se va a caer, sí se está amarrando algo ahí, ¿no? Yo estoy con un vértigo. No, ahí está la soga, sí. Sí está bien agarrado, cuidado, se cae, verá. Sí, nomás, cuando vuelva, timbra para abrirle porque se pone seguro automático. Ya, entonces les decía, esto es para libro, esto es para capítulos del libro, esto es para artículos de revista. Generalmente como los están tomando del internet, ustedes tienen, miren, ¿qué es importante? El apellido del autor, el nombre. El apellido del autor, el nombre. Punto. Título del artículo. No necesitan traducir el título. Si está en inglés, lo dejan en inglés. Si está en español, lo dejan en español. Este de aquí es la revista. Journal de Business Res. Alguna cosa. Pero la revista generalmente se pone en chiquito, en la abreviado, ¿ya? 2005, miren que aquí no pusieron cursivas, negritas, azul, subrayado, nada. El año, punto y coma separa volumen, el número de edición, 2 puntos señala la página. Entonces, ¿qué significa 350-7? Significa que es de la página 350 a la 357, pero no le escriben todo por extenso. Ya, por eso dice 350-7. Cuando sacan de internet, ustedes pueden poner tomado de él o disponible en, y allí ponen la URL, ¿ok? Cuando es de revista científica, o sea, ya me sacaron de la revista tal, no necesitan ponerme el URL.
El URL sí es súper importante, por ejemplo, si se metieron en la página de las Naciones Unidas, si se metieron a la página de la OMS, de la, yo qué sé, del Cancer Joint Commission, ¿ya? ¿Está claro lo que me estabas preguntando de las bibliografías? Sí, Doc. Ujú. Y otra cosita, bueno, en nuestro tema es los mecanismos de producción de verrugas cutáneas por HPV. Entonces, la discusión en sí sería el proceso en cómo se infecta y cuál es la reacción de las células, tanto como del sistema inmune, ¿verdad? Ustedes tendrán que comenzar desde qué es el HPV, ¿no es cierto? Y luego ya, el método de contagio es así. Una vez que penetra el HPV a las células, tiene que darse la replicación viral y allí el virus utiliza estas proteínas para replicar su ADN en las células basales, que se multiplican. Entonces yo tengo una proliferación de células basales, espinosas, granulosas, que darán la verruga. También me pueden poner de los serotipos. Existen serotipos de bajo riesgo y los de alto riesgo. ¿Y en qué se diferencian cada uno de los serotipos? Los de bajo riesgo dan verrugas, los de alto riesgo pueden terminar en cáncer, ¿no es cierto? ¿Por qué terminan en cáncer? Porque tienen otras proteínas que activan oncogenes. Eso es lo que tienen que decir en la discusión. Ya, gracias. ¿Qué me voy a decirles? Y me decían cómo citar. Entonces significa que ustedes tienen que poner en el texto números. Entonces, si es que escribieron, el HPV tiene 50 serotipos, tiene más de 150 serotipos, esa información ustedes me sacaron de un artículo. Ahí pondrán 1, que corresponde a mi lista 1, y ahí ponen la bibliografía. Y entonces sí tienen que poner numeración en el texto para saber de dónde sacaron esa información. Ya, chicos, la próxima clase entonces tienen un cuestionario y también la próxima clase, si es que ustedes me mandan unos papers, unos artículos lindísimos, tenemos la opción de mandarlos con su autoría, obviamente, a la revista, sea de la Sociedad Ecuatoriana de Dermatología, ya, aquí de Quito, o alguna revista mexicana, sí, como artículo de revisión, hecho por estudiantes, ¿ok? Entonces, que sea ese su incentivo, además de la nota. ¿Listo, chicos? Doc, otra pregunta, perdón que le moleste. También había como poner citas textuales, pero obviamente con la bibliografía y con la buena. Y citado bien. Cita textual, tienen que poner entre comillas. Y obviamente al lado el número y de dónde sacaron. No es tan usado en artículos científicos del tipo médico utilizar citas textuales. En artículos o en escritos que citan libros de literatura, o yo qué sé, yo digo, Charles Darwin dijo, sí, a un autor como que sus palabras, allí sí, Marie Curie dijo, o según el comisionado de los Estados Unidos, la ley orgánica cita, comillas, sino lo que se usa para no utilizar las citas así igualitas es el parafraseo. Entonces, tú le cambias. Entonces, si yo digo, la referencia bibliográfica, los gestores de citas bibliográficas son herramientas que permiten recopilar bibliografía. Yo puedo decir, existen herramientas que permiten recopilar bibliografía y se llaman gestores de citas bibliográficas y son gratis y los encuentras en internet. ¿Entiendes? Modifico y digo con mis propias palabras y explico lo que yo entendí. Eso es mejor en literatura médica o científica, ¿ya? El parafraseo. ¿Listo? Ya, Doc, gracias. ¿Algo más, chicos? ¿No? La tarea sigue quedando para hoy, Doc. No, les cambié para el domingo porque me parecía como que algunos grupos, obvio que algunos grupos se merecen una felicitación porque lo han logrado para el día de hoy. Entonces, si me mandan hoy, yo ya me voy a dar cuenta que lo lograron antes. Pero también algunos grupos han pataleado un poco con el tema, tienen todavía dudas súper importantes. Y yo les dije, si no entienden algo, búsquenme, pregúntenme. Nadie me preguntó esta semana.
Pero, por ejemplo, hoy sí escucho algunas preguntas importantes sobre los temas, y eso también me pasó ayer con uno de los paralelos. Entonces dije, chuta, si me están haciendo esas preguntas a estas alturas, van a ponerse a trabajar hasta las 5 de la mañana o me van a mandar un trabajo malo. Y sí sería bueno que salga algo bonito, entonces les he permitido arruinarse su feriado hasta el domingo, pero no me van a arruinar mi feriado, entonces yo he de revisar después, ¿ok? Listo, chicos. Pero entonces hagan tranquilos, con calma, hagan bien, ¿ok? Y los que ya tienen hecho, pues ya manden, no hay problema, es un mérito extra. ¿Listo? Listo, Doc. Listo, Doc. Gracias. Ya, Doc, gracias. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego.